Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué gusto saludarles. Antes de comenzar con la enseñanza, quiero animarles a los papás, animémonos a realizar las tareas que se están dando en el Ministerio de Niños. Sí, en ese sentido, que podamos trabajar como papás junto con nuestros hijos. Si hemos quedado corto en ese sentido, pues bueno, corrijamos, ¿sí? Y tomémoslo como una bendición de parte del Señor. Así que les animo a los papás a, en ese sentido, estar más presentes en cuanto a las tareas con sus pequeños, ¿sí? Sin más, vamos a empezar. Según yo es el tema número 12, ¿sí? Tema número 12 de esta serie, Viviendo su Palabra. El tema al cual vamos a ver esta tarde se titula La veracidad de las Escrituras. Sí, la veracidad de las Escrituras. Y antes de empezar quiero hacer una oración. ¿Me ayuda a orar, por favor? Yo oro por usted y usted ora por mí, ¿sí? Señor, oro esta tarde por este tiempo. Reconozco que necesito de tu gracia, Señor, y que necesito ser guiado, aun cuando hay un bosquejo, aun cuando hay una preparación. Señor, no deseo apoyarme de mi capacidad, sino que seas tú, Señor, edificando a tu iglesia, a los tuyos, que sea tu Espíritu Santo quien llame, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien revele, porque no se pretende convencer absolutamente a nadie, Señor, y hablando acerca de la naturaleza de la Escritura, Señor, solamente es una obra sobrenatural, puede llevarnos, Señor, al entendimiento pleno de lo que es. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, por supuesto, y exponernos a tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, quiero empezar la enseñanza, diciendo que todo aquello que necesitamos y debamos saber de las Escrituras, lo encontramos en las mismas Escrituras. Sí, esa es una base. Todo aquello que necesitamos y debamos saber de las Escrituras, lo encontramos en las Escrituras. No hay fuente más segura que la Biblia. Sí, y partimos de ahí. No hay fuente más segura que la Biblia. Sin temor alguno, puedo decir que podemos acercarnos a ella de manera confiada y segura, que ese es el objetivo y ese es el propósito de esta enseñanza. Sí. Mire, la historia junto con ciencias como la geología, la biología y otras han sido herramientas que Dios ha permitido que el hombre utilice para confirmar lo dicho por él, hasta el sol de hoy. Sí. Es decir, todo descubrimiento humano, todo avance científico o cualquier otro tema que el hombre investigue a profundidad y que la Biblia también haya abordado, solo ratificará la veracidad de las Escrituras. Sí. De repente por ahí hay una mala idea o una mala resolución de decir, es que la ciencia va en contra de las Escrituras. No. La ciencia es conocimiento. Sí. Y hasta el sol de hoy puede haber teorías científicas, sí, pero confirmadas hasta ahora, todo ha venido a confirmar lo que el Señor dice en su palabra. Sí, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, debemos recordar, y esto es importante mencionar, que la Biblia no fue escrita como un manual científico. ¿Sí? O sea, la Biblia no fue escrita como un manual científico. Es decir, sus autores, inspirados por el Espíritu Santo, se enfocaron en comunicar verdades espirituales. Sí. Utilizando el lenguaje común y el entendimiento del mundo propio en el que ellos se encontraban.
Por ejemplo, los relatos de la creación en Génesis no deben de leerse como un tratado científico, que muchos cometen el error de hacerlo, sino como una explicación teológica abordando el tema del origen del mundo y de la humanidad, estableciendo la soberanía de Dios sobre la creación. Ese es el punto, ¿sí? En Génesis 1 y 2, en estos capítulos, describe la creación del mundo, pero su propósito, repito, principal es revelar a Dios como el creador soberano y establecer una base teológica para la relación entre Dios y los hombres. Ese es el propósito de Génesis, ¿sí? Ahí en Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo, por ejemplo, celebra la creación de Dios, celebra la manifestación de la gloria de Dios, no como un análisis científico de los cielos. ¿Me explico? Son bases teológicas. La Biblia es, ante todo, repito, la revelación de Dios al hombre. Y lo vamos a estar diciendo durante toda la enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el despliegue narrativo es quién es Dios, su carácter y su relación con la humanidad. Sí. Por ejemplo, ahí cuando el Señor se le presenta a Moisés en Génesis, en la zarza ardiente, ¿recuerdan? Dice, bueno, ¿quién es el que me envía? Y la respuesta del Señor es, yo soy el que soy. El Eterno. Este nombre comunica precisamente la autoexistencia de Dios, la eternidad de Dios. Estoy por encima de todo. Sí, hace 2 semanas veíamos precisamente la naturaleza del Logos, ¿no? Y hablábamos acerca de la eternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Evangelio presenta a Jesús como ese verbo, ese Logos que estaba con Dios y era Dios, revelando así la plena deidad de Cristo y su rol tanto en la creación como en la redención de los hombres? Ese es el punto de la Escritura. Ese es el punto de la Escritura. Por tanto, el tema central, mis amados, de la Biblia es el plan de salvación de Dios para nosotros. Sí. Entonces, la Biblia, repito, no es un libro de ciencia. Su propósito es mucho más profundo y trascendental. Es la revelación de Dios mismo a la humanidad, narrando su carácter, su relación con nosotros y su plan de salvación. Y este plan culmina en la glorificación de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, al entender todo esto, ¿sí?, podemos apreciar la Biblia en su verdadera luz. Nos guía a acercarnos a ella como una guía divina que nos lleva al conocimiento de Dios y a la vida eterna en su presencia. Así es como debemos de acercarnos a las Escrituras. No para ver, ¿verdad?, datos científicos, geográficos, biológicos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, si entendemos esto, repito, apreciaremos el carácter de la Escritura y cómo es que debemos de abordar de cara a ella, ¿sí? Por favor, acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo, voy a agarrar un poquito de contexto, desde el versículo 16 al 21. Le encargo su teléfono, por favor, si pueden apagarlo o dejarlo en silencio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Cuando estén ahí me dicen, por favor, ya llegué, gloria a Dios, amén, aleluya. Habla, Cordero Santo. ¿Ya? Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro escribe esta carta en contexto para defender precisamente la fe cristiana contra falsos maestros y para asegurar a los creyentes la autenticidad de las enseñanzas apostólicas. ¿Sí? Ese es el contexto, de eso trata la carta. Ahora, en el versículo 16, Pedro enfatiza que su mensaje sobre Jesucristo no está basado en fábulas, ¿sí?, en historias inventadas. A eso se refiere, ¿sí? No, sino en un testimonio ocular. Si el apóstol Pedro dice, yo estuve ahí, yo vi, ¿sí? Aquí se contrapone la verdad del evangelio con las mitologías paganas o especulaciones heréticas, ¿sí? O sea, una cosa es la mitología y otra cosa es lo que el apóstol Pedro, así como todos los apóstoles y todos aquellos que conocieron al Señor, es que yo lo vi. Sí. Y aquí podemos hablar acerca, por ejemplo, pues estamos hablando acerca de la veracidad de las Escrituras, pero aún científicamente, ¿cómo se puede hablar acerca de la resurrección del Señor? Testigos oculares. Sí. Entonces, se contrapone, ¿no?, con precisamente, repito, la veracidad del evangelio con ciertas mitologías paganas o especulaciones heréticas. La majestad que Pedro y otros apóstoles vieron se refieren probablemente en la transfiguración, ¿sí? Ahí en Mateo 17, del 1 al 8, habla acerca de eso, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo describe el evento de la transfiguración, donde Jesús recibe honra y gloria de Dios Padre, quien declara su complacencia en Él. Sí, estoy complacido en Él. Y bueno, tiene muchas implicaciones eso en cuanto a nuestra salvación. ¿Sabías? Era necesario que precisamente el Padre se complaciera en Él. Sí, consumado es. Sí. Entonces, ahí en el versículo 18, Pedro afirma su presencia en la transfiguración junto con Juan y Santiago, reforzando precisamente la autenticidad de su testimonio. O sea, no me lo contaron, yo estuve ahí. Ahora, aquí viene empieza el remate, ¿no? Y es donde quiero enfatizar, que es en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué dice? Más segura. Más segura. Sí. Pedro sostiene que las profecías del Antiguo Testamento son confirmadas por la misma vida de Jesús. Sí. Es decir, no solamente lo vimos, sino miren, está bien, no crean en nosotros si quieren, pero ahí están las Escrituras. Y todas estas confirman precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Va mucho más allá de una historia inventada. No es como que un puñado de gente, ¿verdad?, le pegó una chupadita a unas ranas de colores, ¿no?, y luego se pegaron un mal viaje e inventaron a un personaje y le atribuyeron ciertas cosas, ciertas características, y después se inventó toda una religión. ¿Me explico? ¿No? Hubo mucha gente involucrada en el testimonio, en el Jesús histórico. Es todo un tema también. Sí. Entonces, este versículo subraya la certeza y la fiabilidad de las Escrituras. La expresión, la palabra profética más segura, indica que las profecías contenidas en la Biblia son dignas de toda confianza. Sí, diga conmigo, la Biblia es digna de toda confianza. No se trata de palabras vacías o sin fundamento, sino del mensaje divino que ha demostrado su veracidad a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, la recomendación del apóstol Pedro es estar atentos. Estar atentos ¿a qué? ¿A las fábulas? ¿A las experiencias? ¿A las vivencias? ¿A qué? Estar atentos ¿a qué? A las Escrituras. A las Escrituras.
Estar atentos a esta palabra profética es una exhortación a mantenernos vigilantes y receptivos. Vigilantes y receptivos. No distraídos, no ausentes. Estoy pero no estoy. Oh, buenísima la enseñanza. ¿De qué trató? No me acuerdo, pero estuvo buenísima. Nos pegó una gritoneada el pastor 2, 3 veces. No, eso significa que estuvo buena. Sí. No distraídos, no ausentes. No se preocupe, ya llegando ve si lava o no, ¿verdad? Si llegó agua o no llegó agua. Si va a ganar por quien votó o no, por quien va a votar. Tranquilo, dedíquese, esté atento. Esté atento. Sí, atento, no distraídos, no ausentes. ¿De qué? De los cumplimientos de la misma, de la palabra de Dios. Sí. Dice que debemos de estar atentos, así como una antorcha. Es esencial para iluminar en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es nuestra guía en los momentos de incertidumbre y confusión. El salmista lo dijo así, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Sí. La metáfora de la antorcha destaca la función iluminadora de las Escrituras, proporcionando claridad y dirección a nuestras vidas. La necesitamos, ¿sí o no? ¿Necesitamos que sea alumbrado nuestro camino? ¿Que sea direccionada nuestra vida? Por supuesto que la necesitamos. Por supuesto que sí. Ahora, la esperanza final del versículo dice: hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refiere al cumplimiento pleno de las promesas divinas. Esto implica un tiempo futuro en el que la verdad de Dios se revelará completamente, trayendo luz y entendimiento a nuestro corazón. ¿Sí? O hasta que el Señor venga. ¿Sí? Versículo 20 y 21 dice: entendiendo primero esto es base. Es decir, esto es para que podamos sustentar lo que el apóstol Pedro acaba de decir. ¿Sí? Entendiendo primero esto. ¿Cuál es la base? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es bien importante. Es decir, no fue una ocurrencia de un hombre. No es como que el profeta dijo: bueno, hoy se me ocurre que voy a hablar acerca de esto y voy a dar un mandamiento y voy a establecer porque se me ocurrió. No. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpreto lo que los profetas escribieron, lo que la palabra de Dios estableció? Necesariamente tiene que venir una dirección de parte del Señor. ¿Sí? Porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron soplados. Sí. Pedro aclara que la profecía bíblica no es una interpretación privada o personal. No se originó en el capricho humano. Sí. Las profecías fueron comunicadas por hombres movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, y esta inspiración divina garantiza la fiabilidad y autoridad de las Escrituras. Sí. Entonces Pedro defiende la autenticidad y la autoridad del testimonio apostólico y de las Escrituras. Ahora, esto es bien importante. Sí. ¿Por qué? Porque el testimonio apostólico va conformado con lo dicho por Dios. Y este es un candado, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Este es un candado. Es decir, la revelación apostólica, la enseñanza apostólica, no va en contra de esas profecías inspiradas. Sí. Entonces, Pedro rechaza las fábulas artificiosas, dice, ¿sí? Inventadas, y subraya la importancia de la revelación divina, tanto los eventos presenciales como la transfiguración, como en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, muchos de nosotros, aun cuando decimos creer en Dios, ojo con esto, pero estamos ajenos a su consejo, caminamos en el error y en la transgresión constante. ¿Debido a qué, mis amados? A la ausencia de las Escrituras en nuestra vida.
Sí, digo que soy de Él, sí vengo y aplaudo y canto y levanto las manos y a veces lloro, pero no considero las Escrituras. Sigo caminando conforme se me pega la gana o como yo considero que está bien, quizá bien intencionado. Vamos a dar el beneficio de la duda, pero ajeno a lo que Dios dice. El asunto es que el resultado será error. Sí. No hay nada más seguro que lo que la palabra de Dios dice. Sí. Muchas veces nosotros anteponemos las experiencias y muchas de estas se contraponen por lo dicho por Dios y las anteponemos por encima de las Escrituras. Y ahí está el resultado. Ahora, ¿qué onda? Dios en su soberanía puede revelarnos, ¿no? Podemos tener una experiencia sobrenatural con el Señor, por supuesto que sí. Pero si viene del Señor, jamás se irá en contra de la Escritura. Jamás. Si no es conformado a la palabra de Dios, no viene de Dios, porque Dios no tiene problemas mentales, no es bipolar, no tiene problemas de identidad. No es como que inspiró una cosa y luego diga otra. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tan confiable puede ser una persona que diga una cosa y luego diga otra? ¿Qué tan confiable es? Como dice una, dice otra. Entonces, ¿qué tan confiable puede ser un Dios que establece una norma de fe y conducta y luego revela otra cosa que va en contra de lo que ya estableció, lo que está escrito? ¿Qué tan confiable puede ser ese Dios? Una, o la revelación no viene de Dios, o otra, cerremos el changarro y nos vamos todos a casa. Alguien por ahí dijo, si Jesús no es quien dijo ser, era un loco. Una persona que se cree Dios. Si la Biblia no es lo que dice ser, en vano estamos acá. ¿Me explico? Si la Biblia no es lo que dice ser, ¿qué hacemos? Vamos compartiendo nuestras buenas intenciones y nuestras experiencias y nos basamos en eso, ¿no? La Biblia nos enseña principalmente 4 cosas. Que es la máxima autoridad, que es clara en cuanto al mensaje central, que es necesaria y que es toda suficiente. Si se le olvidan, le preguntan a Elian, ya se las aprendió estas 4. Digo, este tema lo toqué hace 2 semanas con los jóvenes, hablando acerca de la veracidad de las Escrituras. Ahí le preguntan a los muchachos. Si tienen duda del tema, le preguntan a los muchachos. Como he venido mencionando desde que empezó la serie, estamos convencidos que la Biblia es lo que dice que es y tiene la capacidad de hacer lo que dice que hace. Sí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por tanto, es totalmente veraz y confiable. Ya hemos tocado este par de conceptos. En la teología, el concepto de la inerrancia bíblica significa que la Biblia, por ser inspiración divina, está excluida de error, es decir, no contiene error, por cuanto es palabra de Dios. Pero también hablamos acerca de la infalibilidad, ¿sí? Es decir, que la Escritura es infalible, y esto refiere a la naturaleza de la Escritura, es decir, que no puede contener error o no puede equivocarse por cuanto es infalible, ¿sí? Inerrancia e infalibilidad. Se parecen 2 cosas distintas, ya lo hemos explicado. Aquí encontramos un principio y una base sumamente importante para poder acercarnos a las Escrituras de manera confiada. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir? Dios no miente. Dios no miente. Dile al que está a un lado, Dios no es el mentiroso. Tú sí. Dios no miente. Dios no puede decir cosas falsas.
Hemos dejado claro que creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Se abordó ese tema. Lo entendemos. Quienes están de acuerdo, alguno dirá, bueno, yo no estoy de acuerdo, está bien. Quienes estamos de acuerdo con que la Biblia es palabra de Dios, ok, pasamos al siguiente punto. Todo lo que viene ahí es verdad. Dios no miente, Dios no puede decir cosas falsas. El apóstol Pablo, hablando acerca de las promesas de Dios y la infidelidad de los hombres, menciona en Romanos 3, se los voy a leer, la Nueva Traducción Viviente, dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Sí, esto es esencial para entender la autoridad de la Biblia. Por cuanto Dios es veraz y totalmente recto y justo, ausente de doblez e intenciones ocultas, así también es su palabra, mis amados. El hombre no. Pero eso es importante y muchos se lo decimos. El compromiso de ustedes es verificar que lo que se dice aquí es verdad, que está conformado a las Escrituras. El problema de muchos es que somos flojos y nos comemos todo lo que viene de enfrente. Y no vamos a las Escrituras y decimos, a ver, lo que está diciendo el pastor es real, porque yo soy hombre y en una buena intención le puedo mentir. Jamás la intención aquí será que lo que dice el pastor es infalible, porque no es así. Pero la Escritura sí es infalible. Pero en la Escritura sí no hay error. ¿Sí? Entonces, por cuanto Dios es veraz, es totalmente confiable. En gran medida nuestra relación con la palabra de Dios refleja y manifiesta nuestra relación con Dios. Si creemos y obedecemos la Biblia, estamos creyendo y obedeciendo a Dios. No puedo decir que tengo una buena relación con Dios cuando no tengo una relación con la Biblia, cuando no obedezco su mandamiento, cuando no obedezco su palabra. Jesús lo dijo así, si me amas, ¿cuántos amantes del Señor hay aquí? A medida de mi amor por Dios es el amor por su palabra, por su consejo. Y llevaré a cabo sus mandamientos y cada uno de sus decretos. Si creemos y obedecemos la Biblia, estamos creyendo y obedeciendo a Dios. Por eso es importante confiar en que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y este es otro punto, ¿verdad? Entonces, si dudamos en alguna parte de la Biblia, no podremos confiar completamente en ella. ¿Tú crees que fuiste creado por Dios? Por ejemplo, este punto es importante, pero ¿crees que Dios es bueno? Todo el tiempo, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. Bueno, en ciertas circunstancias, por ejemplo, esta verdad, pues no tendremos problemas por decir Dios es bueno. Pero ¿qué si nos acaban de diagnosticar una enfermedad terminal? ¿Dios sigue siendo bueno? ¿Qué si te acaban de correr del trabajo? ¿Dios sigue siendo bueno? Pero normalmente como que relacionamos a Dios cuando recibimos algo, ¿no? Ay, mira, me regalaron algo, ¿no? Me subieron Dios es bueno. ¿Y si no? ¿Y si no te dan nada? ¿Y si no te suben el sueldo? ¿Y si no? ¿Y si te enfermas? ¿Y si recibes una llamada diciendo que has perdido un ser querido? ¿Dios sigue siendo bueno? Mire, cuando nuestra percepción de Dios es condicionable a mi circunstancia, es un claro ejemplo de que su veracidad, según mi corazón, es cuestionable. Y no es una base inamovible como dice su palabra que es.
decir, cuando yo condiciono mi percepción de Dios según mi circunstancia, revisemos nuestra fe, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Mis amados, y este es un mensaje sumamente esperanzador, que ahorita lo vamos a ver. Es tan importante que podamos acercarnos a las Escrituras con este entendimiento. Miren, el profeta Nahum, poco se habla del profeta Nahum, pero él reveló un juicio para con Dios. Él empieza hablando acerca de un juicio de Dios y hablando acerca de la ira de Dios. Pero él dijo esto: en medio de este juicio, el profeta declara: Jehová es bueno. ¿Cómo nos cuesta a los cristianos de hoy en día entender eso? Estoy siendo disciplinado, estoy en una circunstancia adversa, estoy en enfermedad, estoy en un momento incómodo, y lo último que digo es: Dios es bueno. En medio de un juicio, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Porque independientemente de mis circunstancias, sé quién es Dios. Es inamovible, Él es perfecto. Santiago dice que en Él no hay sombra de variación alguna. No es como que un día está de buenas y al otro día no. Hoy hay luna, ay, Dios se va, ¿no? Así como de repente nos llegamos a levantar, ¿no? Hoy se levantó de buenas, hoy ni le voy a hablar, ¿verdad? O sí, o no, de malas. Dios no es así. Dios no tiene alteraciones emocionales. Gracias, qué bueno, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios por eso, que no es como nosotros. A Dios no tenemos que tratarlo con pincitas. Dios es. Dios es, yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Soy el eterno, el autoexistente, el que no tiene necesidad de nada. Escúcheme, mi amado, ni de ti ni de mí. Pero Él decidió amarnos. No nos necesita, pero nos ama. Y ese amor es todavía mucho más elevado. Así que si tu esposo o tu esposa no te dice te necesito, pero te dice te amo, date por bien servido. Porque si te necesita, ya hay egoísmo. Ya hay egoísmo. Porque ya se trata de la persona. Te está utilizando. Te necesito para estar bien. Te necesito para sentirme bien. Eso no es amor, eso es egoísmo. Por eso el amor de Dios es lo más supremo que hay, porque no nos necesita, nos ama. Sí. Jehová es bueno. Él es bueno. El salmista dice en el capítulo 86, Salmos 86, 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese es nuestro Dios, mis amados. ¿Creemos que Dios es bueno? Su palabra lo dice y hemos comprobado su bondad. El apóstol Pedro se aferra a esta contundencia basado no solamente en su experiencia ocular y en cuanto a sus vivencias, sino en las profecías escritas. Las amarra perfectamente. ¿Sí? Así debemos de amarrar nuestras experiencias con Dios. Si nuestras experiencias están desfasadas a lo que la Biblia dice, fueron los tacos de anoche. ¿Sí? No fue Dios. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de quién sabe quién, pero no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres a escribir esto. Y Él nos llevará a esto, a su palabra, que es buena y perfecta. Los escritores bíblicos dicen que aunque las palabras de la Biblia fueron escritas por hombres,
Son palabras de Dios. Así que lo que la Biblia dice sobre las palabras de Dios también se aplica a la Biblia misma. La Biblia es lo que dice que es y tiene el poder de hacer lo que dice que hace. Tito 1:2 dice, hace rato mencionaba, ¿no?, que Dios no miente. Dios no miente. Ahí hay otro texto. Debido a que Dios no puede mentir, podemos confiar en que sus palabras siempre son verdaderas. Como toda la Biblia es palabra de Dios, no puede haber mentira en ella. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 6 versículo 18. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hablando acerca del plan de redención, el autor de Hebreos dice: así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Está hablando acerca de sus pactos y sus promesas en cuanto a salvación. Dice, estas dos cosas no pueden cambiar. No pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. No cambia. Luego dice, ¿por qué? Porque es imposible. Y esto es importante que nosotros podamos subrayarlo así. Es imposible que Dios mienta. Imposible. Es imposible que usted y yo mintamos. Y podemos tener toda la buena intención del mundo, pero no es imposible. No es imposible. Para Dios es imposible mentir. Y esto habla de su naturaleza. Ahora, me encanta lo que dice seguido esto. Por lo tanto, los que hemos acudido en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no miente. Porque sus promesas son sí, amén. Y esas no cambian. Esas nos cambian. Sí. El texto dice que es imposible que Dios mienta, lo que significa que no solo no miente, repito, sino que ni siquiera puede hacerlo. No puede mentir. Si no puede mentir en sus promesas, tampoco puede mentir en ninguna otra cosa. Aquí llegamos a otro punto importante, y es que toda la Biblia es verdad. Sí. Como las palabras de la Biblia son de Dios y Dios no puede mentir, podemos concluir, que no hay falsedad en ninguna parte de la Biblia. ¿Sí? Varios versículos de la Biblia lo confirman. Por ejemplo, Salmos 12:6 dice: las palabras del Señor son puras como la plata refinada. Esto significa que las palabras de Dios, ¿sí?, en ellas no hay aleación. ¿Sí? ¿Sí? No está compuesta de otra cosa. Es pura. Es perfecta, no hay imperfección. Sí. Proverbios 35 dice: toda la palabra de Dios es digna de crédito. Yo les ponía el ejemplo a los muchachos, ¿no? Es como, ahorita va, Petronilo, bueno, nadie se llama Petronilo aquí, ¿verdad? ¿No? Bueno, Petronilo Gonzalo López, ¿no? Pariente de Pedro. Y va al banco a solicitar un préstamo, ¿no? Y dice: claro que sí. Por favor, me da sus datos, ¿verdad? Con quién está casado, Petronilo González López. Lo meten al sistema y el sistema arroja si esa persona es digna de crédito o no, según su historial financiero. ¿Sí? Si su historial financiero está impecable, le dicen: felicidades, señor Petro, usted, ¿verdad?, es digno de crédito. Pero si hay por ahí una manchita, es decir, si no hay un buen historial, en ese sentido, le dicen: híjole, ¿qué cree, señor Petro? Por el momento no es digno de crédito. Inténtelo más tarde. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es digna de crédito. Es decir, es confiable. Es confiable. ¿Sí?
toda palabra de Dios es digna de crédito, es confiable. ¿Sí? Podemos confiar en toda la palabra, en todas las escrituras, no solo en algunas, en todas. Sí. Salmo 119, 89, y esto es importante: tu palabra, Señor, dice, es eterna. De nuevo, no varía, no cambia, y está firme en los cielos. No cambia, no es como nosotros, ¿verdad? Que un día decimos una cosa y luego otra, o sea, y tengo ganas, sí, brother, sí voy a ir, ahí voy a estar, pero se me ponchó el carro y ya no pude llegar. Quise ir, había la intención de ir, pero la circunstancia impidió que pudiera estar. Bueno, a Dios no se le poncha el carro, mi amado. Sí, Él llega. Sí. Entonces, todos estos versículos nos aseguran que no hay falsedad ni error en las Escrituras y podemos confiar en todo lo que dice, porque no caducan como a los alimentos o como los medicamentos, ¿no? Entonces, todo su consejo lo podemos tomar y siempre será bueno, porque hace un momento veíamos, ¿no?, que Dios es bueno. Por tanto, todo lo que procede de Él es bueno, ¿sí? El Señor dice que si nosotros siendo malos, ¿sí?, procuramos darle buenas cosas a nuestros hijos, bueno, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno? Es decir, todo lo que procede de Él para nosotros es bueno, ¿sí? La disciplina de Dios es buena. El Señor corrige a sus hijos como el padre que ama a sus hijos, ¿sí? Bueno, nos corrige, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo ahí en Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí Jesús no dice que la palabra de Dios es verdadera, sino que es verdad. Y esto es importante porque nos muestra que la Biblia no solo contiene verdades, sino que es la norma suprema de la verdad. Si la Biblia no contiene la verdad, sino es la verdad, ¿sí? Entonces esto hace referencia a que la Biblia determina lo que es verdadero y lo que no lo es. Sí. La palabra de Dios define la verdad misma. Por lo tanto, cualquier afirmación debe medirse con la palabra. Si está de acuerdo con la Biblia, es verdad. Si no lo está, no es verdad. Sí. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que dice Dios. Y lo tenemos en la palabra. Sí. Entonces, esta idea de que la Biblia es absolutamente verdadera contrasta con lo que muchos piensan hoy en día. En la sociedad moderna a menudo se cree, lo mencionaba con los muchachos, acerca del pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Bueno, dice que cada persona tiene su propia perspectiva de la verdad y todas son igualmente válidas. Es decir, su opinión y mi opinión tienen el mismo peso. Entonces ya no hay una opinión por encima de la otra. Por supuesto, esto es una rama acerca del posmodernismo, que ya hemos hablado acerca de eso. Sí. Víctor, ¿me ayudas con el piano? Todavía no voy a concluir, pero es para que no se me desespere. Sí. Entonces, como ya hemos mencionado, ¿no?, el posmodernismo afirma de que la Biblia, afirma de que no hay una verdad absoluta. Por tanto, se contrapone directamente, es una oposición directa a la palabra de Dios. Sí. Y vienen un par de preguntas importantes. ¿Puede algo contradecir la Biblia? ¿Podría algún descubrimiento contradecir la Biblia? ¿Los científicos llegarán en algún momento a encontrar algo, alguna ciencia que pueda contradecir lo dicho por Dios? No somos creación divina, sino somos un injerto de un extraterrestre, ¿verdad? Miren, podemos decir con toda confianza que esto nunca sucederá. Es realmente imposible.
Si alguna vez se descubre algo que parece, y quiero ser muy cuidadoso y quiero que me pongan atención con lo que voy a decir, espero saberme explicar, pero que parece contradecir la Biblia, ese dato debe ser falso si entendemos correctamente las Escrituras. Sí. Dios, quien es el autor de la Escritura, lo sabe todo, pasado, presente y futuro. No hay ningún descubrimiento que pueda sorprender a Dios o que pueda estar en desacuerdo con lo que Él ya sabe. En Él se encuentra el conocimiento, en Él se encuentra la ciencia y la sabiduría. Sin embargo, es importante recordar que el estudio científico o histórico puede hacernos reexaminar lo que creemos a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. La Biblia no dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Solo describe los fenómenos desde el punto de vista de quien lo narró. A esto se le llama lenguaje común. ¿Sí? Recuerden, todo esto es porque estamos hablando acerca de la veracidad de la Escritura y que podemos acercarnos a ella de manera confiada. ¿Sí? Entonces, antes de que la astronomía avanzara y demostrara que la Tierra giraba sobre su eje y alrededor del Sol, algunos pensaban que la Biblia enseñaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero es un lenguaje común. Voy a explicarlo. ¿Sí? Es como si yo digo, es que el Sol sale por aquí, ¿estoy siendo un mentiroso? ¿O soy alguien falto de confianza? Eso se le llama lenguaje común. Si yo le digo, vivo como de aquí a unos 5 kilómetros, ¿no? Más o menos como unos 5 kilómetros. Entonces, si alguien llega y mide y son 4,5 kilómetros, me va a señalar y me va a decir, no, el pastor es un mentiroso porque dijo que vivía en 5 kilómetros y mide 4,5 kilómetros. Son aproximaciones. A eso se le llama lenguaje común. La Biblia fue escrita en lenguaje común. Es decir, quienes los escribieron estaban narrando situaciones que ellos estaban viendo. Como el hecho de que el Sol se detuvo. A ver, espérate, pues es que el Sol no se detiene. ¿Me explico? No es el Sol el que va al lado de la Tierra. Entonces, la Biblia está mal. De nuevo, no es un libro científico. Está narrando una batalla en este contexto. Y el énfasis es la confianza en el Señor y la victoria en Él. No si se detiene o no el Sol o cómo explicarlo científicamente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? A eso se le llama lenguaje común. La Biblia fue escrita ahí. ¿Sí? Entonces, podemos hacer, mis amados, es decir, cuando nosotros nos enfrentemos a algún dato que supuestamente contradice la Biblia, no solo debemos de examinar esa información o ese dato, sino también debemos de revisar los pasajes bíblicos para ver si realmente enseñan lo que nosotros pensamos que enseñan. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando habla acerca, se refiere a la tierra como circunferencia. La palabra original, el profeta mencionó un plato, no una circunferencia, sino un plato. Porque se creía en aquel momento que la tierra era plana, así como todavía algunos lo siguen creyendo. Ahora, ¿eso desacredita la Escritura? ¿Es el énfasis del profeta hacer una apología de que la tierra es plana, o es circular, o es ovalada? No. Y son de repente algunos argumentos que usan aquellos que están en contra de las Escrituras. Tranquilos, familia. La Biblia es totalmente veraz y totalmente confiable. Porque los temas que aborda, que compete en cuanto a la existencia del hombre, su relación con Dios, su redención, su esperanza venidera, están sumamente claras. Sí. Entonces, podemos acercarnos con toda confianza a las Escrituras, a revisar con un corazón piadoso, sencillo. Siempre tendremos que aprender y rectificar. Siempre vayamos con esa confianza en el corazón. Entonces, basándonos en lo que ya hemos dicho sobre la veracidad de la Biblia, podemos definir la inerrancia, es decir que la Biblia es inerrante, y significa que sus manuscritos originales no dicen nada que sea falso. ¿Sí?
No significa que la Biblia nos cuente todo lo que hay que saber sobre cada tema, pero sí lo que dice. Y lo que dice es verdad. Sí. Entonces, es importante, ¿verdad? Esto. La Biblia es totalmente confiable. Entonces, termino con 4 puntos en cuanto al peligro de negar la veracidad de la Biblia. 4 puntos. Y el primero es muy sencillo. Muy sencillo. Y quizá puede ser un poco bobo, pero es un peligro. ¿Sí? Si negamos la veracidad de la Biblia, es decir, si negamos que Dios tiene la capacidad de mentir, bueno, podemos mentir entonces intencionalmente en cuestiones pequeñas, como supuestamente lo haría Dios. Es decir, afecta nuestra moral. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí. Si Dios mintiera en detalles menores, ¿por qué no sería aceptable que nosotros también lo hiciéramos? Si lo que dice la palabra no es verdad, sí. Punto número 2: la confianza en Dios. Negar la veracidad de las Escrituras podría hacernos dudar de la veracidad de Dios en todo lo que dice. Si creemos que Dios ha mentido en asuntos menores, podríamos desconfiar de sus promesas y mandatos, debilitando nuestra vida espiritual gradualmente. Ahora alguno dirá: pero es que yo no creo que Dios eche mentiras. Bueno, la pregunta es, y de aquí parte la premisa: ¿la Biblia es palabra de Dios? Sí. Por tanto, ¿cree todo lo que la Biblia dice? Si usted dice algunas cosas, sí. Supremacía de la razón humana. Al negar la inerrancia, colocamos nuestra mente por encima de la palabra de Dios, juzgando ciertas partes de la Biblia como erróneas, y esto implica que creemos saber la verdad con mayor certeza que Dios. Mire, en cuanto a este punto, yo conozco una persona que durante muchos años caminó en el Señor y sirvió, y sin embargo, él no creía que toda la palabra era palabra de Dios. Y siempre traía esa espinita. Siempre. Y por ahí encontró a unas personas que coincidían de alguna manera con su pensamiento. O sea, sí es palabra de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Sí. Lógicamente eso lo llevó a abrazar otros libros, otros comentarios, otros escritos, y ponerlos a la misma altura que la Biblia. Lo llevó a cuestionar su fe, a cuestionar la deidad de Cristo, a cuestionar si todo lo que estaba ahí, ya no solamente en algunos aspectos menores, sino en promesas fundamentales en cuanto a nuestra fe y nuestra salvación. Sí. Y hoy por hoy está batallando con pensamientos en su mente en cuanto a su relación con Cristo. Y esto nos lleva al punto número 4. Negar la inerrancia y veracidad de las Escrituras también implica que la Biblia es incorrecta no solo en detalles menores, sino también en doctrinas importantes. Porque ¿quién define lo que sí es de Dios y qué no es de Dios? ¿Quién define? ¿Quién puede determinar esto sí es palabra de Dios, que viene en la Biblia, pero esto no es palabra de Dios, que viene en la Biblia? Y es una pregunta que hemos hecho antes. Entonces, esto cuestiona la enseñanza bíblica sobre su propia naturaleza y la veracidad de la palabra de Dios, afectando cuestiones doctrinales fundamentales. Entonces, en resumen, negar la veracidad de las Escrituras puede llevarnos a serios problemas morales, dudas sobre la confiabilidad de Dios, una peligrosa elevación de la razón humana sobre la Escritura y la erosión de doctrinas esenciales. Sí. Conclusión final. Me quedan como 2 hojas nada más. La Biblia es la fuente de verdad y guía espiritual más segura, afirmando que todo lo que necesitamos saber está contenido en las Escrituras. Sí. No todo lo que quiero saber,
todo lo que necesito saber. Todo lo que necesito saber. A diferencia de otros campos de conocimiento como la historia o la ciencia que sirven para confirmar lo dicho por Dios, la Biblia no fue escrita como un manual científico. Es importante esto. Sus autores, inspirados por el Espíritu Santo, se enfocaron en comunicar verdades espirituales y morales utilizando el lenguaje y el entendimiento de su época. Por eso cuando nosotros vamos a las Escrituras necesitamos entender el contexto histórico, gramatical, para poder interpretar de manera correcta lo que estaba diciendo, cuál era la intención del autor, a quién estaba escribiendo lo que estaba escribiendo. Sí. Entonces la Biblia, ante todo, es la revelación de Dios al hombre, narrando su carácter, su relación con la humanidad y su plan de salvación, culminando en la obra redentora de Cristo. A través de pasajes como Génesis o Salmos se establece que su propósito principal es teológico, no científico. La confianza en la Biblia es esencial porque refleja nuestra relación con Dios. Creer y obedecer las Escrituras es creer y obedecerle a Dios. Sí. Y final, negar la inerrancia bíblica plantea graves problemas en nuestra fe. Problemas morales, espirituales. Necesitamos acercarnos a las Escrituras confiadamente. Sí. Como decía el autor de Hebreos, con esto termino, ¿no? Hebreos 6:18. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Nos ponemos de pie, si quiere hacerlo, por supuesto. Y le invito a orar. Cierre sus ojos y ore. Y dígale: Señor, gracias. Si aprendió algo o Dios afirmó algo en tu corazón, dale gracias. Si es algo que conoces pero no ha bajado al corazón, pídeselo al Señor y dile: Señor, que esta información baje en mi corazón y que mi vida se vea afectada. Reunión tras reunión empujamos en ese sentido, que nuestra vida se vea afectada a la luz de las Escrituras. Tú eres veraz, tú no mientes, Señor. A diferencia de nosotros como hombres que podemos mentir, aun cuando quizá esté la disposición de no hacerlo, pero para ti es imposible por cuanto eres un Dios santo, perfecto. Y eres un Dios confiable, Señor. Puedo confiar en ti y en cada una de tus promesas para mi vida, empezando por la salvación, por el rescate de mi vida, por el hecho de que tú nos salvaste. Tú le dijiste a tus discípulos, Señor, que era conveniente que subieras al Padre para hacer morada para nosotros, pero no nos dejaste huérfanos, Señor, sino que dejaste a tu Espíritu Santo. Y ahora este es quien da testimonio de ti. Y sabemos que tú no mientes. Tú dijiste que volverías, Señor, y así será. Y podemos confiar en esa promesa, en que estaremos contigo en el lugar celestial, Señor, disfrutando de una relación plena, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por las tuyas. Señor, que nuestro peregrinar en este mundo sea conforme a la salvación que hemos recibido. Que nuestra vida refleje, Señor, tu vida. Si en verdad estamos en ti,
estamos siendo resguardados en ti, Señor, que nuestra vida dé testimonio de ello. Estamos conscientes, como el apóstol Pablo, que estamos bajo este cuerpo que se resiste a tu verdad. Señor, pero nuestro corazón está inclinado a tu corazón. Y confiamos, Señor, en tu obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por siempre, porque eres digno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, familia, pues que Dios los bendiga. Los que no han votado, voten. Sí, seamos prudentes, seamos sabios, que el Señor nos guíe. Nuestra esperanza no está puesta en el hombre. Sí. Nadie puede solucionar la situación en la que vivimos. Escrito está, pero tenemos una responsabilidad social. Sí. Por tanto, seamos prudentes, cuidemos lo que decimos, cuidemos nuestros pensamientos, guardemos nuestro corazón, seamos prudentes y reflejemos el carácter de Cristo todo el tiempo, aunque no gane quien querramos que gane, ¿sí? Y sigamos orando por nuestros gobernantes. Es una instrucción en la palabra, ¿sí? Que Dios nos ayude y que Dios dé sabiduría a su pueblo. Que Dios me los bendiga, mis amados.